Ahí estoy grabando, ¿sí? Voy a ir para atrás un poquito, solamente un chiquitín como para que quede en la grabación, ¿sí? Bueno, entonces decíamos, ¿sí? Hablábamos de la dialéctica, decíamos que la dialéctica es un proceso, un cambio constante, un movimiento, ¿no es cierto? Y que este movimiento y este cambio va a caracterizar justamente a la dialéctica, que en psicología social nos ayuda a comprender la interacción entre el sujeto, el individuo y la sociedad. La sociedad, ¿dónde? En esa porción social que es el grupo. También nos ayuda a comprender los conflictos y las contradicciones. Recuerden que el método dialéctico, ¿cuál es? Justamente esta contradicción entre sujeto-grupo, resistencia al cambio y proyecto, ¿no? Otra contradicción va a tener que ver con el aprendizaje, bueno, y también la dinámica de los grupos, es decir, cómo se va entramando la verticalidad con la horizontalidad, cómo el grupo va de alguna forma creciendo y haciéndose un nosotros, dejando de lado ese yo particular, ¿no? Bueno, conceptos claves de la dialéctica tienen que ver con tesis, antítesis, síntesis. ¿Alguien quiere explicar esto? La tesis es una idea, ¿sí? Es un planteamiento, podemos decir hasta incluso puede llegar a ser un dilema. La antítesis va a ser la contradicción de esa idea o problematizar si se quiere, y la síntesis va a terminar siendo la resolución o una nueva idea que va a dar lugar a esta tesis y antítesis. Por eso hablamos de contradicción, ¿sí? Tenemos una idea, sujeto, yo pienso desde mi individualidad. La antítesis, ¿cuál va a ser? El grupo, ¿sí? La síntesis va a ser la mutua representación interna. Un ejemplo podría ser, ¿sí? Otro de los conceptos importantes de la dialéctica tiene que ver con el conflicto, ¿sí? Que el conflicto da lugar al cambio, a la mejora, a la superación, no lo ve, desde el método dialéctico no se ve al conflicto como algo negativo, sino como una oportunidad que de cambio. Y otro de los conceptos claves es esto del materialismo histórico, ¿sí? ¿Por qué es importante para nosotros pensar desde este método a la psicología social? Porque la dialéctica nos da una visión dinámica de la realidad. Esto que decíamos, ¿sí? Ese constante movimiento, ese constante cambio, así como la vida misma, ¿no? Eso es el método dialéctico. Y la psicología social mira la vida cotidiana desde ese lugar, desde un dinamismo, ¿sí? Desde la creatividad. Entonces, por eso también para nosotros este método es fundamental. No podemos mirar la realidad como una cuestión plana, ¿sí? Por eso yo siempre les digo, cuando nosotros hagamos un análisis de una situación grupal, no podemos ver solamente eh, digamos, la superficie. Siempre tenemos que mirar hacia abajo, sabemos, ¿se acuerdan la figura del iceberg? ¿Sí? Que no podemos decir, ah, bueno, esto nomás es el problema, no, todo lo que hay debajo quizás tenga que, sea más importante incluso que el emergente, ¿sí? La dialéctica plantea el cambio y la transformación, recuerden que Pillon dice esto de que nuestra intervención tiene que ver con el cambio social planificado, ¿sí? Por eso elige este método dialéctico Pillon y también en sí la psicología social. El que se plantea esto de la dialéctica tiene que ver más con la psicología social argentina, donde hace énfasis, ¿sí? En la dialéctica. Y bueno, y es una herramienta, esto ya lo dijimos también, para la comprensión de los conflictos, ¿sí? ¿Desde qué lugar? Desde la contradicción, o sea, empiezo a preguntarme desde otro lugar, a mirar desde otro lugar para entender, ¿no? Para problematizar el dilema que está ocurriendo en el grupo o en la situación grupal. Bien. ¿Estamos hasta ahí?
Dejé compartir. ¿Ya se durmieron todos? No, profe, no. Bien, quiero ahora 2 segunditos que tomen su apunte. Vamos a tomar, Sol, levantó la mano. No, estaba probando la manito si andaba nomás. ¡Ah, mi vida, te amo! Bueno, en su cuadernito, en su apunte que tengan ahí a mano nomás, o en las notas de su celular, ¿sí? Una situación de aprendizaje, de cambio, de movimiento, de reflexión, que ustedes lo puedan ver en este momento desde la dialéctica, ¿sí? No que lo digan, sino que lo anoten ahora en este momento. Ah, somos 31, ¿puede ser? Oh, un montón. 2 segunditos, 5 minutitos. Profe, ¿en la carrera o en la vida cotidiana misma? Preferentemente, sí, con el grupo en la carrera. Bien, gracias. Generalmente, los cambios se dan dentro de un proceso siempre, digamos, para atrás o para adelante, ¿sí? Pero nunca lo miramos desde el método dialéctico. Entonces, la idea es que ahora puedan identificarlo desde este método, por contradicción, digamos así, ¿sí? Eso nada más.
Bueno, ¿estamos más o menos? Sí, no les voy a pedir que compartan, a no ser que alguno quiera compartir, que alguno tenga ganas de contarnos. Bien. Vamos un poquito a lo que son los antecedentes históricos de la psicología social, digamos, o del surgimiento de la psicología social, como para poner en contexto de qué se trata, ¿sí? Esta ciencia que nos ocupa a nosotros y de la cual también vamos a tenerla como disciplina, ¿sí? Generalmente se dice que la psicología social surge de la psicología y la sociología. Esto me lo anoto como propio. No podemos decir, digamos, o darle la responsabilidad a estas dos grandes fuerzas o ciencias solamente que sean las precursoras de la psicología social. Porque la psicología social se nutrió durante muchos años no solamente de la sociología o de la psicología, ¿sí? También está la topología, también está la antropología, también está la biología, ¿sí? Entonces, no podemos decir, bueno, la psicología social se desprende de la psicología y de la sociología. Además, esto es una conclusión. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, de hecho, Sí. creo que, perdón, ¿no? Con esto que decías vos de que la psicología surge a partir de la sociología y de la psicología, creo más bien, y esto es a modo personal, que aparece porque la psicología social entra a cubrir un hueco que estas dos disciplinas dejan sin mirarse, digamos, ya que la sociología estudia el acontecer de la sociedad y la psicología al individuo como sujeto único, pero no se trataba, ninguna de estas dos disciplinas trabaja la interacción. Entonces me parece que tiene que ver más con que dejan ese espacio vacío ahí en la interacción social y es ahí donde la psicología social hace su foco. Bien, puede ser una mirada y no está, digamos, al contrario, no es errónea, pero se toma como un desprendimiento por el nombre psicología social. En realidad, digamos, se deduce, como se llama psicología social, que se desprende de la psicología y de la sociología. La mayoría de los psicólogos sociales o son sociólogos o son psicólogos. Lewin, Mead, Moscovici, o son psicólogos o son sociólogos. Pero se van nutriendo, por ejemplo, de la antropología, de la filosofía, el mismo Sartre, ¿sí? De otras disciplinas para anclar o para terminar generando estas nuevas teorías, ¿sí? Psicosociales, para justamente tomar ¿cómo se dice? Rellenar este bache, ¿no? Que era el vínculo, ¿sí? Que tiene que ver con la trama vincular, con ese momento en el que la verticalidad y la horizontalidad se cruzan, ese punto de inflexión. Entonces, ese huequito que dejan, en realidad, la psicología y la sociología, como podríamos bien decirlo, ¿sí? Que es bastante más complicado que eso, se va a nutrir o con la antropología o con la biología, dependiendo de qué, dependiendo de lo situacional, ¿sí? Porque, a ver, no podemos decir, mirar al sujeto en situación, bueno, decimos, bueno, y acá viene lo interesante de esto, la psicología va a tener no solamente un objeto de estudio, sino también un método para mirar la realidad, ¿no es cierto? La sociología también va a tener no solamente un objeto de estudio, como bien dijo Sol, sino también va a tener un método de recolección de datos. Entonces, cuando a través de ese método recoge ciertos datos para hacer el análisis
de esta realidad, sí o sí va a dar como resultado cierta hipótesis propio de los datos, o sea, la sociología que va a utilizar para medir la realidad, ¿no es cierto? Encuestas o va a utilizar métodos propios de la sociología y la psicología también y la antropología también. Entonces, los resultados que arrojan esos datos van a estar, si bien no son direccionados, no quiero decir que están direccionados porque no se podría y porque no sería ético, pero van a tener un tipo del resultado. ¿Va a ser o cuantitativo o cualitativo? Depende del método o no. Entonces, acá está la riqueza de mirar el acontecer desde lo situacional, porque ese sujeto al que mira tanto la sociología como la psicología, como cualquiera de las ciencias, hablamos también de la filosofía si queremos, en situación va a tener una necesidad, que acá viene la parte interesante, ¿sí? No va a ser lo mismo un sujeto que necesite una salud o restaurar su salud biológica, por ejemplo, está internado con COVID, ¿no es cierto?, en el hospital de campaña, a un sujeto que tiene una situación de estrés laboral en un comercio. Entonces, ¿de qué se va a nutrir ahí? ¿De la biología o de a lo mejor, no sé, la educación emocional, ¿no? Acá es donde termina de alguna forma articulándose con todos otros tipos de ciencias y por eso hablamos de esto de, es una interdisciplina, esta característica de la psicología social de interdisciplinariedad, más larga la palabra, ¿no? de ser una interciencia que se nutre de muchas otras. ¿Me expliqué? Es bastante más complejo. Y bueno, y esta cuestión de pensar que surge de la psicología y la sociología, no solo porque los primeros padres, como les nombro, ahora los vamos a ver a Lewin, a Sartre, a Comte, ¿no? Que se le atribuye a Comte, el primer psicólogo social, que de hecho tiene un estudio hermosísimo. Bueno, no fue la mejor palabra hermosísimo, pero un estudio muy completo, o el primero que estudia, ¿sí?, al suicidio como un hecho social, ¿no? Sí, quizás no fue hermosísima la palabra, pero hablando desde el estudio y desde la importancia del método y de la recolección de datos, esto que le decía. Bueno, más allá de eso, la psicología social, entonces, lo que nos tiene que quedar claro, y esto también lo digo, y Sol va a coincidir conmigo, por eso su aclaración en el momento, de no pensar cuando le pregunten allá afuera en el mundo, cuando tengan una entrevista, pero al final sos trabajador social, o sos psicólogo, o sos... No soy nada de eso, ¿sí? Entonces, a mí lo que me sirve es decir, soy especialista en intervenir grupos humanos, grupos centrados en la tarea, ¿sí? Y sacar, digamos, como quedarnos porque al final ese titulito nos queda corto. Esto de Te iba a decir, nos quedamos cortos. Absolutamente, tenemos la capacidad, y esto ya es porque ya soy muy fan de la carrera, nomás yo, pero nos quedamos cortos porque yo siempre digo que cuando nos descubran, cuando se den cuenta de la capacidad que tiene el psicólogo social y todo lo que puede ayudar, nos vamos a quedar cortos, vamos a ser pocos. Esto de poder trabajar los grupos, de poder ver las problemáticas que surgen, realmente somos únicos. Así es. Y somos nosotros los que tenemos que descubrirnos. No, o sea, somos nosotros los que tenemos que mostrarnos para que otro vea. No, siempre les digo, nunca nadie va a venir a tu casa a golpearte la puerta a decirte qué haces vos y cómo lo haces y querés hacerlo en mi empresa. No.
O sea, uno tiene que hacer y mostrarse y buscar las herramientas para mostrar lo que sabe hacer y hacer bien lo que sabe hacer. Y ahí sí, después te suena un día el teléfono con como es característica de Rosario, preguntando por vos, porque alguien de no sé dónde le dijo que vos estabas haciendo ese tipo de trabajo. Ahí sí. Bien. Bueno, hoy como tenemos visita más fanática que yo, ya saben que... Entonces, entonces, quedamos claro entonces que la base, digamos, de la psicología social, ¿sí? Va a surgir, ¿no? Según una, digamos, cadena o situaciones que se fueron dando a partir de la necesidad social también, ¿sí? Esto que les decía hoy de que la ciencia se va a posicionar siempre, no solamente desde su objeto de estudio, sino también, ¿sí? Desde su hacer, desde su propio método de recolección de datos. Y desde ese lugar va a ser el análisis, ¿no es cierto?, coherente con la mirada que tenga o con el paradigma que desde donde mire la realidad, ¿sí? Entonces, el surgimiento de la psicología social tuvo muchas dimensiones, ¿sí? Hay mucha discusión, hubo mucha discusión sobre el método incluso, sobre su objeto de estudio, mucha discusión para delimitar los campos de acción, ¿sí? Imagínense ustedes, más atrás de Pillon, un psicólogo como Lewin, ¿no? Que de pronto realice grupos, en ese caso sí terapéuticos. Acá hago un paréntesis, nosotros no hacemos grupos terapéuticos, no hacemos grupos terapéuticos, no hacemos terapia grupal, ¿sí? Tengan claro esto, por favor, se los pido. Nosotros no hacemos terapia grupal. Nosotros hacemos grupos, realizamos grupos centrados en la tarea, es el grupo centrado en la tarea, y eso puede llegar a ser terapéutico desde un lugar de compromiso con el otro, pero nosotros no hacemos terapia grupal, ¿sí? Imagínense ustedes a un Lewin haciendo, por ejemplo, terapia grupal, porque él era psicólogo, ¿sí? Con las personas que venían de la guerra, ¿no es cierto? Con los, ¿cómo se dice? Bueno, la gente que venía de la guerra, Los ¿no? soldados. Sí, los soldados, los excombatientes, le decimos nosotros acá, en Argentina. Bueno, lo criticado que habrá sido el tipo, porque cómo se le ocurre hacer grupos desde la psicología, por ejemplo, ¿no? Bueno, en ese entonces había que delimitar esos campos de acción también, ¿no? Les costaba a los tipos ser excluidos de las grandes, no solo universidades, sino de los grandes grupos de sus colegas, ¿sí? Fíjense, yo en el material, los que ya bajaron el material habrán visto que está un poquito más extenso esto, pero por ejemplo, antecedentes de la disciplina desde la perspectiva sociológica europea, ¿sí? Comte, Marx. A Marx no se lo nombra mucho. Ustedes saben que Marx tiene una teoría, la teoría marxista, un poco utópica, bastante contradictoria. Hay gente que adhiere, otras que no, pero en realidad nunca fue viable su teoría en lo socialmente hablando, pero es una teoría que todos la estudiamos y todos la vemos porque es bastante, marcó un antes y un después en el pensamiento sociológico, ¿sí? Bueno, Comte con su pensamiento también, que es el primero que desde la sociología piensa a un sujeto en situación, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, en el siglo XIX en Europa, también antecedentes sociológicos, pero con Durkheim y Le Bon, que van a plantear a otro sujeto en situación. En Estados Unidos, a Cooley, que va a presentar otro tipo de estudios también, ya con un laboratorio social, ¿sí? Después en la misma Europa, desde una perspectiva psicológica.
fíjense cómo se van a ir dando estas distintas ciencias y pensando a lo social, porque todavía no se llamaba psicología social, ¿no? Sino lo social lo iban pensando desde una perspectiva individual y en función del vínculo con, o desde lo psicológico, al revés. Bueno, Pavlov, Wundt son los que más conocemos, pero hay un montón de otros, y también desde una perspectiva psicológica en Estados Unidos. Todo esto son estudios anteriores a pensar como ciencia a la psicología social, pero que van a ir aportando o van a ir haciendo camino para decir, bueno, esto se desprende de la filosofía, se desprende de la psicología, se desprende de la sociología y realmente esto es una ciencia y lo podemos pensar así. Se toma a Kurt Lewin como padre de la psicología social experimental. Él plantea, yo creo que ustedes ya vieron en Psicología Social 1, la teoría del campo. Lo pensamos un poquito de nuevo, los conceptos claves de la teoría del campo, el campo psicológico, la totalidad, la aquí y ahora. El campo psicológico que va a ser ese entorno, ¿sí? Que la persona, de alguna forma, que comprende a la persona, ¿no es cierto?, con sus creencias, con sus motivaciones, con sus percepciones, con su forma de mirar la realidad. La totalidad es el todo, es decir, lo que existe y lo que no existe, pero el sujeto cree que existe. No sé si se acuerdan ese ejemplo que el mismo Lewin dice que cuando el niño dice que ve un fantasma, ese fantasma está dentro de su campo psicológico, así es que existe, aunque el fantasma no exista, ¿sí? Entonces, la totalidad va a ser todo lo que influye en el campo, lo que pertenece al campo y lo que el sujeto cree que está en el campo. Y el aquí y ahora, que es clave para esta teoría, ¿por qué? Porque ese comportamiento o esa conducta se va a determinar en este momento particular histórico, ¿sí? Y no como un pasado, como un futuro, sino en el aquí y ahora, justamente. Todo esto les tiene que estar haciendo ruido en este momento, porque son todos, en todo caso, elementos del grupo operativo, de la mirada psicosocial, que nosotros ya lo hemos visto, ya sea en rol observador, en rol coordinador o en algunos otros espacios curriculares, ¿sí? Lewin deja como legado la dinámica del grupo, el liderazgo, y hace una investigación fenomenal sobre el liderazgo, ¿sí? Los estilos, el impacto del liderazgo en los equipos de trabajo. Él habla de este tipo de liderazgo laissez-faire, ¿sí? Agresivo-pasivo, bueno, distintos tipos de estilos de liderazgo. ¿Sí? Hace esa tipología en la que plantea que si al sujeto se lo instrumenta, ¿sí? Para este liderazgo, los miembros del grupo, los equipos de trabajo, totalmente serían mucho más productivos. Y el método de investigación-acción que nosotros, particularmente la psicología social argentina, toma, ¿sí? Como un enfoque de teoría praxis. Resolver los problemas en el momento, en el aquí y ahora. Es decir, ya hago una investigación y sobre la investigación estoy haciendo la acción, ¿sí? Estoy tomando cartas en el asunto. Esto de investigación-acción se toma recién ahora. Al principio, cuando Lewin planteaba esto, era una locura, ¿no? El investigador solo investigaba y planteaba su investigación y la presentaba y la publicaba, pero no daba respuestas a esa realidad que había investigado, ¿sí? Entonces era una locura que Lewin hable de este tipo de método de investigación-acción. Bien. Lewin viene de la Gestalt, ¿sí? Esto les va a resonar también mucho con la teoría de la psicología social argentina, ¿sí? El todo es más que la suma de las partes, dice este paradigma. Es decir, el grupo, por ejemplo, cuando hablamos de grupo, para nosotros no es un equipo en el que
son distintas personas que se juntan en un lugar y cada uno es algo, ¿no? Sino que la mutua representación interna va a hacer que cada una de esas individualidades se vuelva horizontalidad, ¿sí? Y el grupo se fusione y pueda haber la internalización de la cual tanto hablamos, ¿sí? Bueno, la Gestalt que dice que nuestro cerebro no procesa la información de manera aislada, sino que va a ir buscando o encontrando patrones que van a ir relacionando y dándole un significado a ese todo, ¿sí? Habla de que la percepción es activa, es decir, toda la información que nosotros recibimos vamos a ir de alguna forma construyendo una realidad, ¿no? ¿A partir de qué? A partir de las experiencias previas, ¿no? Y de la expectativa. Esto es importantísimo para el aprendizaje, por ejemplo. ¿Recuerdan cuando ustedes en los primeros tiempos agarraban un texto de psicología social y hay un montón de terminología que no la tenían porque no la damos ni siquiera en la escuela secundaria? Entonces esos conceptos previos, es decir, esas experiencias no las teníamos, entonces costaba mucho aprender, ¿sí? Y la expectativa que teníamos a lo mejor era muchísimo más alta y eso obstaculizaba el aprendizaje. Otra de las ideas claves de la Gestalt es esto de la figura fondo, es decir, nuestra percepción se va a organizar según los objetos, ¿sí? Que se van a destacar sobre un fondo. ¿Se acuerdan las imágenes que siempre se ven de internet? Con las que se ejemplifica esto. Tendemos a agrupar también elementos, ¿sí? Que son parecidos entre sí. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el tema de Télé, ¿no es cierto? La ley de semejanza también, que agrupamos estos elementos similares entre sí. Bien, ¿cómo conecta la teoría del campo con la Gestalt Lewin? ¿Sí? Él dice que el campo psicológico es como un todo, justamente, igual que la Gestalt enfatiza o manifiesta, ¿sí? Lewin ve al campo psicológico como una totalidad dinámica donde las fuerzas interactúan. Ahora vamos a ver qué son las fuerzas, ¿sí? La manera en que una persona percibe la situación, ¿sí? Va a determinar su comportamiento. Es decir, si yo estoy en un grupo y percibo que el otro me está mirando, está hablando mal de mí, se ríe o cuchichea con otra persona y de ese cuchicheo está hablando de mí, ¿no es cierto? Eso va a generar una conducta determinada. ¿Por qué? Porque esa situación va a entrar en mi campo psicológico, también se va a hacer parte, ¿sí? Y va a generar un comportamiento. El contexto, en la teoría del campo, y tanto como las premisas de la Gestalt, ¿sí? Hablamos de un contexto social, cultural, ¿sí? Que va a ser parte de ese campo psicológico. Ese contexto social, esa cultura, ese idioma, esa forma de decir, de pensar, ¿no? Incluso esos ritos, ¿sí? Van a influir en las personas y también van a influir en cómo interpretamos y respondemos a las situaciones. ¿Está? ¿Por qué tenemos que entender esto desde la psicología social? ¿En qué nos ayuda a nosotros? Primero porque para comprender el comportamiento humano. Nos va a permitir ver cómo las personas construyen su realidad y cómo el contexto va a influir en sus acciones, ¿sí? Porque no vamos a ver solamente a la persona que de alguna forma, no sé, al tipo que se paró en el semáforo y se puteó con el otro de atrás que no sé, que le estaba tocando bocina, sino que vamos a poder comprender, aunque no sepamos qué pasó antes, ni después, ni qué estaba en su cabeza, vamos a poder saber que esa persona no es solamente ese momento en el que se sacó, sino que hay toda una realidad que está ocurriendo en su campo psicológico y que esa realidad influyó en sus acciones, ¿sí? Para mejorar la situación, porque comprendiendo cómo las personas, para mejorar la comunicación, cómo las personas perciben ciertas situaciones, también podemos de alguna forma aprender, no aprender, sino nosotros poder acompañar a que esas personas puedan comunicar de una manera
efectiva. Es decir, pasar de una comunicación pasiva o agresiva, ¿sí? Pasar de no decir a decir asertivamente, o pasar de decir mal con agresividad a decir de manera efectiva, de manera asertiva, ¿sí? Otra de las cosas es resolver problemas, ¿sí? De alguna forma nosotros también, dentro de nuestra función, de nuestro rol como operador en psicología social, estamos llamados a analizar, ¿sí? Las situaciones, a observarlas, verlas, analizarlas, tomar los emergentes, ¿sí? Problematizarlas y desde una perspectiva holística, ¿por qué? Desde todas las dimensiones del sujeto, identificar distintas soluciones y acompañar a los grupos a que puedan, ¿sí? De alguna forma encontrar soluciones creativas y efectivas. Les decía hoy que íbamos a ver qué era esto de las fuerzas que interactúan. Y son estas, ¿no? La valencia, las barreras y la interacción entre valencias y barreras. Yo no sé si ustedes están recordando o no estas teorías de Lewin. Yo creo que las han visto, pero bueno. La valencia, ¿qué era? ¿Valencia positiva o negativa? La valencia positiva es lo atractivo, es aquello que de alguna forma a mí me constituyó, me subjetivó positivamente. Sí, vos podés, dale, qué linda bebé, ay, mira cómo hace. Todas esas cuestiones positivas, ¿no? Hicieron que de alguna forma lo que hoy como adulto veo dentro de las situaciones me resulte atractivo, ¿sí? O la repulsión de un objeto, es decir, todo aquello que me hicieron tener miedo, no, vos no podés, vos no sabés, ay, no, sos muy chiquito, no sabe hacerlo, no, déjenlo, ¿sí? Todas esas, de alguna forma, esas experiencias negativas, que en realidad son premisas que me han dicho, me llevan a sentir repulsión por un objeto, es decir, no quiero llegar al punto, quiero hacerlo, deseo, pero no puedo, ¿sí? Eso se van a llamar barreras, es decir, son los obstáculos, ¿sí? Esas barreras están en realidad adentro mío, no están fuera de mi campo psicológico, sino no están en el exterior, están adentro mío. Esa interacción, es decir, ese movimiento del individuo hacia el objetivo, hacia la meta que quiero llegar, se llama, o Lewin la llama locomoción, ¿sí? El sujeto puede saltar las barreras, siempre van a estar ahí, va a aprender a saltarlas, a sobrellevarlas, no las va a eliminar nunca, es decir, yo nunca voy a poder eliminar la experiencia de que me hayan dicho, no, no, vos no podés, no, sos una bruta, no, ay, esta es una boba, nunca va a ser nadie en la vida, eso no lo voy a poder borrar. Sí voy a poder aprender, y esto es lo que decía Lewin, que el sujeto, conociendo cuáles son las valencias y las barreras que tiene, lo podemos ayudar a tener nuevas experiencias y que pueda saltar esas barreras, ¿sí? Y bajar el nivel de obstáculos en este camino, ¿sí? A eso le llama él locomoción. ¿Estamos hasta ahí? ¿Los cansé mucho ya? Miren que falta como 20. Me copé con los. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Me pasas agua, hija? ¿O mate? Profe, Sí, mate. ese, como ese PDF lo pasás o no, al que compartiste recién. Sí lo voy a pasar, es un resumen, pero todo Claro. esto está en el cuadernillo. Pero lo paso, no hay problema. Gracias, mi amor. Claro, porque está como más entendible, como que tiene más dibujo y eso, más cosas, más atractivo es para leer, digamos. Igual lees el cuadernillo. Bueno, gracias. Igual lees. Lau, Sí, Claudio, espera. Sí, Sol. Sol habló les mando un primero. beso, me tengo que ir. Está apasionante, me encanta siempre escucharte, sos una genia. Están en las mejores manos que pueden estar, chicos, así que les deseo que sea muy, muy, muy placentero, porque la verdad escucharte, Laura, para mí es siempre un placer.
Ay, Así que, pero me tengo que ir porque adivinen qué, tengo Ve que a dormir. comer. Me espera la familia en la mesa y no los quiero dejar. Dale. Para mí siempre es un placer, Lau. Siempre te digo que sos mi ídola y que hasta que no llegue a Ay, ser como bueno, vos, está yo todo no voy a grabado. dejar de ser psicóloga social. Les mando un beso. Gracias, Que Sol. sigan bien. Los quiero. Chau, chau. Gracias por estar. Bueno, después de este momento, ay, rojo. ¿Preguntas? ¿Preguntas al respecto de lo que venimos hablando hasta ahora? No, yo quería saber si entonces esta teoría incluiría lo corporal, cognitivo, social, grupal, o nada que ver. A ver, ¿qué teoría? A La ver que si usted te puedo viene, explicar un poco. la que usted viene diciendo, porque yo, en base a lo que usted decía sobre las barreras y demás, tenía otro ejemplo que era del niño, ¿vio? Del niño de 2 años, que todavía no tenía, no sé, desarrollado el movimiento en el espacio, por ejemplo, como un niño de 4, que quería agarrar, no sé, no sé si habrá escuchado ese ejemplo, quería agarrar el juguete o una golosina, pero había una barrera que se lo impedía. Y ¿Cuál era la barrera? esa barrera sería el vector que representaba la fuerza de atracción, creo. Queda anulado. Por eso no me quiero mezclar porque estoy... ¿Y cuál sería la barrera ahí? Por eso le Que vos decía, decís el vector, pero ¿cuál sería? la fuerza de atracción era lo que se anulaba, ¿verdad? La incapacidad del niño por lo motriz. Claro, porque decía que un niño, no me acuerdo muy bien cómo era, pero decía que un niño de 2 no, pero uno de 4 sí, porque ya tenía desarrollado no sé, algo así como la conducta de rodeo. Igual vos no estás hablando de Lewin, Sofía. No, yo no estoy hablando. No estás hablando de Lewin, sino supongo que es algún otro, algo así como tal vez algún psicopedagogo. No me estoy acordando algo. Pero cuando hablamos de barreras, estamos hablando en el campo psicológico. Es como que tiene que ver más con la parte biológica del niño de acuerdo a su etapa. En el Lo que caso está de lo que está comentando diciendo. Emanuel. Sí. Nosotros estamos hablando del campo psicológico y las barreras tienen que ver con cuestiones que tienen que ver justamente con la construcción de la subjetividad. ¿Estimulación del niño? ¿Cómo? Ahí en cuanto a lo psicológico hablábamos de las fuerzas y decimos que hay 2 tipos de fuerza, la valencia y las barreras. ¿Hasta ahí voy bien? Las valencias pueden ser positivas o negativas. Ajá. ¿Y las barreras? Solamente negativas. En realidad las barreras no, Lewin no dice que son negativas, sino que son esas experiencias que de alguna forma uno entendió, ¿no es cierto?, o internalizó que no puede cruzar, ¿sí? El ejemplo que siempre yo doy es cuando te dicen, pues sos chiquito y te dicen, no sé, se te cae el agua y vos decís, ay, qué bruto, que le decía a la criatura, ¿no es cierto?, qué bruto que sos, ¿cómo vas a tirar el agua? Entonces el niño interpreta que cada vez que va a tocar el vaso se le va a caer el agua y que es un bruto, entonces después no puede realizar ciertos actos o acciones porque tiene miedo. Entonces quedó como anclada una barrera.
¿sí? Lewin dice que estas barreras a nosotros son las que a veces nos impiden, por ejemplo, exacto, lo simbólico. Lewin dice que estas barreras a nosotros, por ejemplo, nos impiden, ya te doy la palabra, Rosalía, por ejemplo, cuando vamos a pedir un trabajo, ¿sí? Me voy, yo estoy re preparada, soy licenciada, máster, aprendí todo, soy la mejor alumna de todos, tengo mi título, tengo mis proyectos, todo, pero me voy y me siento en una entrevista de trabajo y no me dan el trabajo. Pero de alguna forma la otra persona percibe mi miedo, mis inseguridades, mi falta de estructura, de posicionamiento frente a esa situación. Sofi, vos tenés que apagar tu micrófono. Ahí está. Gracias. Rugo, dice él, no sé por qué pone Rugo. Rubén. Gracias. Entonces, esas son las barreras, ¿no? Que de alguna forma nos impiden, ¿sí? O nos generan este acto, ¿sí? De esta conducta, ¿no? De inseguridad, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces dice él, si nosotros supiéramos, si nosotros sabemos de antemano que este sujeto tiene estas valencias negativas y estas barreras, y lo empoderamos, esto con un término de hoy, ¿no es cierto? Le enseñamos, le mostramos y lo ayudamos en pequeños pasos a que vaya saltando esas barreras para que después llegue a esa entrevista más instrumentado, va a poder pasar la entrevista de trabajo. Hace el mismo ejemplo con una persona que tiene todas las capacidades para ser presidente, pero se presenta no tiene capacidad para ser presidente, pero se presenta y la gente le vota o no le vota. Él dice, en ese caso, y esto no depende de sus barreras, sino depende de la percepción del mundo sobre él. En el caso de una entrevista laboral, por ejemplo, como la teoría de andamiaje, ir sacándole de a poco. Claro, ir saltando de a poquito, de a pasitos esas barreras, ¿no es cierto? Por ejemplo, primero hacer una entrevista simulada, después hacer una entrevista con alguien que a lo mejor no sea, no sé, la empresa McDonald's, sino que sea un kiosquito, ¿no? Y así sucesivamente hasta poder llegar a esa empresa deseada por esta persona. Pero para eso tenemos que conocer esas barreras. Nosotros, como psicólogos sociales, tenemos herramientas para poder reconocer ciertas barreras. ¿Cuáles? Por ejemplo, la comunicación a través del cono invertido, ¿no? La cooperación, el nivel de cooperación que tiene el grupo o no, la tele, ¿no? El sentido de pertenencia. Rosalía, te escuchamos. Sí, le quería preguntar, más o menos como que me quedó claro igual ahí con lo que explicó, si estas valencias y barreras actúan como limitantes después, digamos, en los vínculos o en la vida cotidiana de las personas, y también si se da, o sea, como que si se marcan solo en la infancia. Todo, lamentablemente, todo en nuestra vida, en la primera infancia nos marca. El otro día leí una frase súper interesante que decía que si supiésemos que la infancia, digamos, es lo que nos condiciona, nos determina para el resto de la vida, como que nos trataríamos a los chicos con más amor tal vez o de distintas formas. Así es. Así que eso me aclaró, digamos. A mí me gusta en esa premisa, en ese cartelito de Facebook, como le digo yo siempre, no sé quién lo habrá dicho, pero lo he leído y es muy real. Me gusta la teoría de la construcción de la resiliencia. ¿Cómo se construye la resiliencia? A partir, o sea, cómo una persona llega a ser resiliente. Hay una parte que es la que más se sabe o que la que más se conoce, que todos dicen, que todos repetimos, me anoto también, ¿no? Que decimos que la persona se hace resiliente a partir de que
pasado por muchas cosas malas o negativas y las fue superando. Lo que poco se dice es que la persona es resiliente o logra superar todas esas batallas, si lo queremos denominar así, porque cuando en esa infancia, ponele que vos, bueno, tuviste unos padres que a lo mejor no eran tan simpáticos o tan amorosos o tan, ¿no? Pero hubo una maestra que te miró. Hubo una vecina que te regaló un chupetín. Estaba la señora del comedor que te trataba con amor. Estaba una tía que te abrazaba, ¿sí? O sea, había siempre un adulto que de alguna forma pasó a ser ese adulto que abraza, que contiene, que sostiene la niñez, ¿no? La infancia. Y eso va también de alguna forma subjetivando. Y en algún aspecto, en esa subjetividad, va formando pequeños momentos resilientes. Y es lo que después nos va a salvar, de alguna manera, en esas situaciones que la vida después nos pone, digamos. ¿Me expliqué? Entonces, la invitación en general en esta teoría de construcción de la resiliencia es que seamos siempre ese adulto, ¿no? Que seamos ese adulto que de eso hace referencia el campo psicológico. Sí, lo ideal sería, o sea, ojalá todos nuestros padres y todos los adultos, antes de tener un hijo, sepamos que el campo... ¿No se me escucha? Sí se escucha, profe. Ah. Hola, Victoria. Hola. Ojalá todos sepamos, en realidad sí, ojalá sí. Ahí dice Rubén si eso tiene que ver justamente con la teoría del campo psicológico. En el campo psicológico está todo, lo bueno y lo malo. Ahora, quiero decir esto también. A veces no tenemos malos padres o una mala familia. A veces, muchas veces, depende de la percepción que uno tiene del mundo. Al bebé, dejen de hablar pavada porque me distraigo, al bebé la mamá, porque supongamos se está bañando la mamá, ¿no es cierto? El bebé llora porque quiere la teta. La mamá no viene a darle la teta. El bebé interpreta que la abandonó y se queda con esa sensación de abandono. La mamá no la abandonó, la mamá es re divina, amorosa, abrazadora, papá, todo lo bueno que hay en el mundo, pero el bebé interpretó o tuvo esa mirada o esa visión de mundo en ese momento y le quedó la huella amnémica. Uf, para toda la vida. Sí, pecho bueno y pecho malo. ¿Me explico? O sea, no siempre tiene que ver solamente con que uno tenga una vida difícil, no le pongamos a pobre a nuestros padres como los peores. No, a veces son re buenos, o la institución donde me eduqué fue muy buena, ¿sí? Pero mi percepción del mundo fue distinta. Yo más de una vez ya les habré contado que yo tenía un papá que trabajaba todo el día, no estaba prácticamente en nuestros eventos. Para mí era un papá re laburador, entonces yo soy una persona que me relaburo todo porque tengo como ese concepto de trabajo. Y para mi hermano menor, mi papá era un padre que nunca estaba, un padre que más o menos no quería estar, digamos, con nosotros. Y era la percepción de dos hijos con el mismo padre, con las mismas situaciones. Encima, a mi mamá le encantaba que hagamos todos juntos, porque hicimos la primera comunión, somos distintas edades, pero los tres hicimos la primera comunión juntos, la confirmación juntos, todos juntos más o menos, porque a mi mamá le encantaba que hagamos todos juntos. Y los tres tuvimos distintas percepción del mismo padre. Y fue el mismo padre, ¿no? Bueno, En Rosalía clase- Blas. Ah, Rosalía era. Apreté como 5 veces la manito. Profe, ¿en qué se diferencia, o sea, o qué cambia esas percepciones, digamos? O sea, ¿por qué usted tuvo una percepción tan distinta
a la de sus hermanos si tipo vivieran exactamente lo mismo, o sea, Lo vamos a bueno, dar en TEU, pero desde ya te adelanto, no te voy a spoilear TEU, pero te adelanto que es la percepción es algo que no podemos manejar. O sea, que no tiene, es como vos percibís el mundo, nada más. y otra No cosa, tiene como una explicación, es por esto, pero no. Hay una parte que ni la psicología ni nada puede explicar, digamos. Es como vos percibís el mundo, nada más. profe, y en el, tipo yendo a lo del campo psicológico, en el campo psicológico, o sea, ¿por qué hay veces, o no sé si un por qué, pero siempre como que yo entiendo que lo malo y lo bueno, digamos, como que va a quedar grabado ahí, pero como que haya personas tal vez que a veces como que le resuena más o le marca más, por así decirlo, las experiencias malas que vivieron y a otras lo bueno. O sea, eso es como muy subjetivo, muy personal, o tiene que ver también algo con lo de la teoría de enfermedad única. Y eso tiene que ver con, sí, con lo vamos a ver en teoría de la enfermedad única, por eso yo les decía que con la TEU vamos a poder entender un montón de cositas que como que nos van quedando así colgadas, ¿no? Pero de todas formas, también tiene mucho que ver con la visión de mundo que uno tiene, con la resiliencia, con las elecciones, ¿sí? Y son varios factores, ¿sí? Ahora, cuando veamos, les cuento ahora un caso, pero después con TEU lo vamos a entender mejor. Una persona, un sujeto, ¿sí? No le vamos a llamar paciente, familia, hijos, esposa, una casa, trabajo, docente, papá, todo muy bien. Un día va con su bicicleta, una siesta, va y lo para ahí entrando para el barrio San Marcos, los que son de por acá sabrán cómo es. Lo para un grupito, una pandilla, vamos a decirle, ¿no? A punta de pistola, prácticamente lo desnudan, le sacan toda la ropa, zapatos, todo, y él tiene que volver a su casa desnudo, básicamente, ¿no? Sigue su vida normal, normal, frente a una situación tan difícil, frustrante, que provoca miedo, él sigue su vida normal. Pasan varias cosas, hechos, sigue su vida normal, al poco tiempo se entera de que a una persona a 2 cuadras de la casa, ¿sí? Pasa una camioneta y lo matan. Y esta persona en ese momento viene, cuenta en la casa, che, a fulano le hicieron esto, y al rato, a la hora, media hora, le agarra como un ataque de pánico, y empieza a entrar cada vez más en ese pánico, hasta que se enferma, ¿no? Se enferma de pánico, hace una regresión, ¿sí? ¿Qué hace? Que hace unos meses atrás, esta misma persona, habiendo tenido la pistola en la cabeza, habiendo quedado desnudo frente a la sociedad, digamos así, ¿no? Tener que caminar todas esas cuadras, volverse hasta su casa, en ese momento no se enfermó, no le pasó nada, y después, porque alguien le dijo y le contó que pasó esto, digamos, ahí sí se enfermó. Esos son los puntos y los momentos que vamos a ver en la teoría de la enfermedad única, ¿sí? ¿Qué pasa con esa mente y cuáles son los distintos factores que ocurren para que una persona enferme o sea resiliente, ¿sí? En la teoría del campo lo que nos ayuda es sobre todo a poder ver desde la grupalidad
Imagínense si una persona tiene todos esos factores, ¿sí? Cuando decimos positivo y negativo no es por juicio de valor, sino es una valencia, ¿sí? Experiencias negativas o frustrantes, ¿sí? Y experiencias positivas o alentadoras o que subjetivaron de una manera positiva, digamos así, ¿sí? Y, bueno, las barreras. Ahí está. Y esta teoría Pillon la toma justamente para la grupalidad. ¿Estamos hasta ahí? Güey, chicos, ya se hizo como las 11 y ni terminé. Bueno, lo que vamos a hacer para no seguir, porque son las 11 de la noche. Por Dios. Me falta un montón. Voy a dejar de grabar. Que no sé cómo se deja grabar. Detener.